Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, escuché la voz del cielo que se puso a hablarme de nuevo diciendo: Ve a tomar el librito abierto de la mano del ángel que está de pie sobre el mar y la tierra. Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el librito. Él me dice: Toma y devóralo. Te amargará en el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré. En mi boca sabía dulce como la miel, pero cuando lo comí, mi vientre se llenó de amargor. Y me decían: es preciso que profetices de nuevo sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reinos. Palabra de Dios. Qué dulce al paladar tu promesa, Señor. Mi alegría es el camino de tus preceptos, más que todas las riquezas. Qué dulce al paladar tu promesa, Señor. Tus preceptos son mi delicia, tus enseñanzas son mis consejeros. Qué dulce al paladar tu promesa, Señor. Más estimo yo la ley de tu boca que miles de monedas de oro y plata. Qué dulce al paladar tu promesa, Señor. Qué dulce al paladar tu promesa más que miel en la boca. Qué dulce al paladar tu promesa, Señor. Tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón. Qué dulce al paladar tu promesa, Señor. Abro la boca y respiro, ansiando tus mandamientos. Qué dulce al paladar tu promesa, Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús entró en el templo y se puso a echar a los vendedores, diciéndoles: escrito está, mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos. Todos los días enseñaba en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo buscaban acabar con él, pero no sabían qué hacer, porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándolo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, que nos guía para entender esta palabra. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros, sobre nuestra vida, para que sepamos vivir este momento de gracia, de oración, para así descubrir este plan divino que transforma nuestras vidas y nos enseña a dar testimonio de fe y de amor, para que la luz de Cristo se note en nosotros y podamos ser bendición para nuestros hermanos. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos cómo el Señor se dirige a Jerusalén, entrará en el templo y se pone a echar a los vendedores. Veremos cómo el Señor Jesús, cuando era pequeño, había entrado al templo a los 12 años y había dicho misteriosamente: debo estar en las cosas de mi Padre. Ahora vuelve al templo a cumplir su misión, que era de llenar la casa del Padre que había quedado desierta. Por eso se reúne a todos los hermanos en torno a la palabra que los hace hijos. Enseguida vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan. Habrán unas preguntas: ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién se tendrá en pie cuando aparezca? Pero Jesús no viene con el fuego del cielo que nos extermina a nosotros, sino con el fuego de su amor, que lo quemará a Él. En efecto, purificará el templo con su llanto, es decir, con su muerte. En Jesús, la gloria de Dios aparecerá entre los hombres, en todo su esplendor, y su cuerpo, consumido por el celo, por el Padre y por los hermanos, realizará la comunión perfecta entre Dios y el hombre. Pero el Señor echará a los vendedores, porque la casa de Dios es casa de oración. El Señor hará una denuncia fuerte: pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos. El templo cumplía también las tareas del centro del poder económico y político de Israel, lleno de intereses personales, de corrupción. Pero el Señor no está de acuerdo con eso. Es celoso y dice que no se puede servir a dos señores. En efecto, a Dios o al dinero. Son incompatibles entre sí, como el don y la posesión, como la vida y la muerte,
como el amor y el egoísmo. La casa de Dios es casa de oración. De esa forma será llamado el templo casa de oración porque vive en comunión con Dios. No se nombran los sacrificios. Más adelante serán sustituidos por el único sacrificio de la nueva alianza, porque el Señor Jesús se entregó por nosotros en la cruz para vencer la muerte, pero resucitará, mostrándonos la promesa de la vida eterna. Ahora veremos cómo la iglesia primitiva iba gustosa a orar en el templo, pero también celebrarán las Eucaristías en las casas. Ahora su verdadero lugar será de oración, en espíritu y en verdad, así como en este diálogo que tenía el Señor con la samaritana, que será ahora el nuevo templo, el mismo Jesús. El Señor Jesús, que ha resucitado, debe ir al Padre, que estará sentado a su derecha. Reside toda plenitud de la divinidad corporalmente. En el Señor Jesús encontramos la oración que siempre es escuchada, plena comunión entre el hombre y Dios, un sí total del uno al otro, en la correspondencia perfecta de amor, Padre-Hijo. Jesús es la oración que siempre es escuchada, plena comunión entre el hombre y Dios, un sí total del uno al otro, en la correspondencia perfecta de amor, Padre-Hijo. En la oración, nosotros entramos en el que habita en nosotros, en ese ser humano interior, oculto en el corazón. Por eso todas nuestras oraciones se oran en su nombre, es decir, en la persona de Jesús. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los concede. La fe, que es un don del Espíritu Santo, morada del Padre y del Hijo. Dios entra en la casa de quien lo hospeda, en el peregrino hacia Jerusalén y se hace casa de quienes le dan casa. El Señor se dirige fuertemente a los vendedores, que ellos le han hecho una cueva de bandidos. El demonio del dinero es Mamona, es el poder mal usado de la humanidad, que quiere apoderarse de las cosas y robar. En cambio, el proceder de Dios es amar a la humanidad, que manifestará su gloria en el Hijo de Dios. La palabra de Dios en San Juan, capítulo 2, verso 17. Está el Salmo 69:10. El celo por tu casa me devora. Este gesto se dará al comienzo de la vida de Jesús como clave de interpretación de su ministerio, y su amor lo quemará. La humanidad, a través de la puerta que la lanza, abrirá en su pecho, que brota sangre y agua. Inicio de la iglesia, contempla el misterio de Dios. Hay dos condiciones indispensables que Jesús establece: el de tener la misericordia con los pobres, pero también la gratuidad, el ser agradecidos de todo lo que Dios nos da. Eso manifiesta la esencia de Dios, que es el amor. Y el amor da gratuitamente todo lo que tiene y todo lo que es. Es por eso que el Señor enseñaba en el templo, porque el templo viene a ser el lugar de su palabra. Y como lo dice el Evangelio de San Juan, la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, que se hace vida en la humanidad, para que nosotros conozcamos los misterios de Dios, que lo haremos a través de la oración, meditando su palabra, viviendo el regalo de la Eucaristía. Pero nos sigue diciendo el texto, que los sumos sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo, porque no les gustaba el actuar de Jesús, que no ha venido por los sanos sino por los pecadores, pero que viene a sanar en sábado. Para los judíos el Sabbat era el día de descanso, de culto a Dios, pero se les olvidaba la misericordia, el de ayudar a sus hermanos. Jesús es asediado por todos los poderosos. Tratan de perderlo, apoderándose de él como ya lo habían hecho con respecto a la casa de su padre. Pero así, precisamente no harán más que lo que la mano y la voluntad de Dios habían dispuesto que sucediera, que el Señor entregará su vida en la cruz para salvar a la humanidad. Por eso los sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo no sabían qué hacer, porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándolo. En oposición a los poderosos, que resisten a Dios, se habla del pueblo de los humildes, a los que Dios salva. Se usa la palabra pueblo y no multitud. Es el pueblo de Dios reunido alrededor de su Mesías, que va a ser crucificado. Es el verdadero Israel, quien hace la escucha del profeta prometido por Moisés. A él lo escucharán. Del templo antiguo no quedará piedra sobre piedra. Por eso dirá la Sagrada Escritura y la historia, que en el año 70 después de Cristo, por el emperador Vespasiano y su hijo Tito, destruyeron el templo
donde murieron muchos cristianos y otros huyeron fuera de Israel. Ahora, el que le obedece se convierte en piedra viva del nuevo templo, así como lo dice 1 de Pedro, capítulo 2, verso 5. Es por eso que nosotros también, por el amor y la misericordia de nuestro Dios, somos llamados hijos. Vivamos nuestra fe con convicción, siempre unidos en las manos del Señor. Nosotros como creyentes y enamorados del Señor, debemos vivir la Eucaristía con amor y devoción, sin tener ninguna distracción. En especial hablo por aquellas personas que se distraen con el celular. Cuando iniciamos con la misa, tenemos una primera parte que son los ritos iniciales y que inician con un canto, para que así podamos contemplar ese misterio litúrgico que vivimos en la Santa Eucaristía. Hacemos el saludo al altar y al pueblo congregado. Ahora se hará la señal de la Santa Cruz. Ahora se hará un saludo. Vendrá el Señor, ten piedad. Si es día domingo o día del Señor o alguna fiesta especial, haremos el himno del Gloria. Después vendrá la oración colecta, el sacerdote que invita al pueblo a orar, y todos a una con el sacerdote. La segunda parte es la liturgia de la palabra. La Eucaristía es sacramento de toda la vida de Jesús. Mediante las lecturas bíblicas nos acercamos a ella. Se compone la primera lectura, que es tomada del Antiguo Testamento y nos sirve para entender muchas de las cosas que hizo Jesús. Está el Salmo, que forma parte de la misma liturgia de la palabra. La segunda lectura se tomará del Nuevo Testamento, ya sean los Hechos de los Apóstoles, de las cartas de San Pablo y las católicas, que se hará en el día domingo o fiesta de precepto. Vendrá la homilía, que es la explicación de las lecturas, que nos hace entender el mensaje del Señor. Después se hará la profesión de fe, que se hace los domingos o día de fiesta. La oración universal es la oración de los fieles, que es el pueblo que ruega por el Papa, la Iglesia, por los gobernantes, la familia y por toda la necesidad de nuestros hermanos, hermanas. Tercera parte es la liturgia eucarística, que ofrecemos el ofertorio, preparando el altar para ese gran acontecimiento, el milagro de nuestro Señor Jesús, que se hará cuerpo y sangre. Está la plegaria eucarística, que es el centro del culmen de toda la celebración. Es una plegaria de acción de gracias y de consagración. El sentido de esta oración es que toda la congregación de fieles sea una con Cristo en el reconocimiento de las grandezas de Dios y en la ofrenda del sacrificio. Los principales elementos de que consta la plegaria eucarística pueden distinguirse de esta manera. La acción de gracias, que expresa sobre todo el prefacio. Viene el santo, que con esa aclamación toda la asamblea, uniéndose a las jerarquías celestiales, canta o recita las alabanzas a Dios. Epíclesis. Con ella la Iglesia, por medio de determinadas invocaciones, implora el poder divino para que los dones que ha presentado a los hombres queden consagrados, es decir, se conviertan en el cuerpo y la sangre del Señor. La doxología. En ella se expresa la glorificación de Dios y se concluye y confirma con el amén del pueblo. Y para finalizar, tenemos el rito de la comunión, que se hace la oración del Padre Nuestro. Vendrá el rito de la paz, el gesto de la fracción del pan, para distribuirlos a los fieles. En ese momento habrá un momento de oración, en esa unidad con el Señor. La cuarta parte será el rito de conclusión, que consta del saludo y bendición sacerdotal y de la despedida que nosotros hacemos para que los feligreses puedan dar testimonio del amor de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te doy muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das, que vienes a transformar nuestra vida y nuestro corazón, que has enviado a tu Hijo Jesús para salvarnos, para mostrarnos el reino, la buena noticia, que a través de la oración podamos conocer los misterios de amor, para poder entender este llamado que nos haces, que unidos a la luz del Espíritu Santo, que nos das tantos regalos y bendiciones, para vivir nuestra fe como hijos de Dios, unidos al corazón de la Iglesia, la esposa de Cristo, junto con sus ministros, el Papa Francisco, los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, comunidades religiosas, para transmitir nuestra fe, para que pueda quedar las huellas de Jesús en cada corazón, ya que el Señor nos llama por nuestro nombre, por nuestra historia, para que podamos experimentar estos regalos de la gracia, y así poder ser libre de toda cadena, atadura, maldición, porque hay un enemigo que nos persigue y nos ataca con sus flechas incendiarias para destruir la humanidad, atacando los pensamientos, pensando que Dios no existe,
que se nos habla del amor y la misericordia, porque hay sufrimiento en este mundo, injusticia, desastres naturales y otros cuestionamientos más. Es que no se ha sabido utilizar la libertad que Dios nos dio, que ha llevado al libertinaje, arrastrando al pecado. Y como nos dice San Pablo en Romanos 5:12, el pecado es la muerte. O has vivido situaciones negativas en tu vida que han marcado tu historia y por eso tu corazón ha quedado lleno de rencor, de resentimiento, de odio, pensando que no naciste para amar y que eso te lleva a ser rebelde, que te deja llevar por la amargura, el desánimo, la tristeza, la baja autoestima, los miedos, la prevención de que los demás te puedan hacer daño. La iglesia, que es casa de oración, tiene las puertas abiertas para que puedas venir a los brazos de Jesús. A través de la oración, vivir esta experiencia de fe, a través de los sacramentos, en especial el regalo de la Eucaristía. Cristo, que se ha querido quedar con nosotros y se realiza ese gran milagro de su cuerpo y su sangre, que quieren habitar en el corazón de la humanidad. No estamos solos. El Señor está con nosotros, que manifiesta su amor y su misericordia. Es creer y confiar en sus promesas que dan vida, que no solamente oramos por nuestras necesidades, sino que también nos enseña a orar por las necesidades de otros, como el mismo Señor tuvo compasión al sentir el dolor del otro, porque el Señor nos enseña a escuchar el corazón y a través del servicio podremos ayudar unos a otros. Que en estos momentos de pandemia que estamos viviendo, en esta crisis mundial, el Señor nos llama a una profunda conversión para revisar cómo está nuestra vida y renunciar al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Pero que eso nos invita a unirnos en oración, ser llamas encendidas, estar vigilantes para orar por las naciones y así también por los gobernantes, que sepan dirigir una nación y se destruya toda ley de muerte que está haciendo daño a la humanidad, que sepan asumir el compromiso de ayudar a su nación, pero también ayudar al necesitado, que oramos por las familias, que son el fundamento de la sociedad, el regalo de Dios que da a nuestra vida, que son nuestros padres, ese amor que dijeron sí en el altar, para llevar esa bendición a nosotros como hijos y que oramos por ello. Pedimos por los matrimonios que están sufriendo crisis, incomprensión, infidelidad, mentira, engaño, indiferencia, maltrato verbal, psicológico, físico, que hagan un alto en el camino, que asuman su compromiso en el altar, que se amen, se perdonen y sepan llevar con responsabilidad esta vocación. Como también pedimos por los que viven en unión libre, para que descubran este regalo, la bendición de Dios en sus vidas, a través del sacramento del matrimonio. Pedimos por nuestros hermanos que están enfermos por este virus COVID-19, como también los que sufren distintas enfermedades en su cuerpo, para que puedan ser sanos, libres y bendecidos. Que los milagros del Señor existen, que es creer, confiar, porque Él tiene palabras de vida eterna. Ahora entrega tu petición, tu necesidad, tu corazón, porque el Señor escucha nuestra necesidad. Es creer y confiar que la bendición de Dios llegará en el tiempo indicado, en el kairos, tiempo de Dios. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Vive la fe a través del regalo de la Iglesia, que nos invita a conocer estos misterios de amor, y vivir los sacramentos, los mandamientos, para hacer testimonio de amor y anunciar al mundo las maravillas de nuestro Dios. Bendiciones del cielo. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.